estés viviendo así, pero además, porque tenemos una hora menos, estamos de 14 a 16. Y como todos los jueves, estoy con el licenciado en psicología, especialista en adicciones, con el señor Juan Carlos Mancilla. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ¿Cómo te estás, va? Ale? Un gusto escucharte como siempre y estar acá para hablar de este tema tan importante, ¿no? Que es de drogas y hoy hablando de marihuana, que es una sustancia que cada tanto tomamos como tema, ¿no? Tal cual. Bueno, quiero antes contar que si quieren ver esta entrevista en vivo, pueden seguirlo al licenciado Juan Carlos Mancilla en su Instagram, Juan en línea, @Juan en línea. Así es, Juan Bueno, en línea. muy bien. El tema marihuana, entiendo que debe ser una de las drogas que hay como una percepción de una de las drogas más blandas o Ujú. más aceptadas culturalmente después del alcohol. Seguro pasa eso con la marihuana. No Sí. solamente eso, sino que es la droga ilegal básicamente más consumida. Es decir, si nosotros tomamos todo el consumo de drogas ilegales que hay, el 80% del consumo de sustancias se va en consumo de marihuana. Fíjate la cantidad. Y el 20% restante se reparte entre otras drogas. ¿Mm? Bien. Entonces estamos hablando ahí también de una sustancia que tiene una incidencia en las políticas sobre drogas muy importante, ¿no? Bueno, y ha habido una novedad, ahí lo estábamos charlando fuera del aire, que el presidente de Estados Unidos, John Biden, acaba de tomar una decisión trascendente al respecto. Exactamente, hay una decisión y que es importante que sea Estados Unidos el que la toma, porque en realidad las políticas de prohibición de las drogas tal como las conocemos ahora y que están tan aceptadas, tan internalizadas por todos, esto de que hay drogas legales, drogas ilegales y que las ilegales deben ser perseguidas con el Código Penal en la mano. Eso fue una política internacional propuesta y impuesta, te diría, dentro de las convenciones internacionales, motorizada en gran parte por Estados Unidos, ¿no? Pero claro, con el transcurso de los años se empezaron a ver las consecuencias negativas, porque lo que se esperaba era que esa restricción del acceso a las drogas haga que la gente se termine drogando menos solamente o deje de drogarse porque no pueda acceder a ellas, ¿sí? Porque lo que buscaban era generar miedo. A ver si entiendo lo que me estás diciendo, es generar miedo en el consumidor. Es decir, che, a ver, lo pienso dos veces porque si consumo puedo terminar preso. Buscaban eso. Esa sería una lógica, pero acá hay una lógica, te digo, un poco más pragmática y más de sentido común, pero un sentido común que no se cumplió. ¿Cuál era? Es decir, bueno, si nosotros prohibimos las sustancias en la circulación callejera van a entrar por el lado de lo ilegal y eso va a hacer que aumente el precio. Va a aumentar el precio, entonces los consumidores no la van a poder consumir, no la van a poder comprar. Va a ser tan cara que no se la va a poder comprar. O va a tener tantos castigos el hacer que la droga llegue al consumidor que a nadie le va a interesar por las penas que se imponen. Bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasó fue que las sustancias terminaron circulando, porque como lo hacen hoy de manera ilegal, el precio de la sustancia no está tanto en el componente de la droga, es decir, lo que cuesta un gramo de cocaína o un porro de marihuana o una dosis de LSD, no tiene que ver con lo que cuesta la materia prima, sino con todo el costo que se le pone al riesgo del traslado de esa droga desde la producción al consumidor. Por eso tiene un precio en América Latina, por ejemplo, donde se produce, tomemos el caso de la cocaína, y otro en Europa, porque el traslado la Implica un encarece. riesgo enorme. Entonces, Claro. ahí fue donde la ganancia estuvo del lado básicamente del narcotráfico, ni siquiera del productor de droga, ¿sí? Sino del narcotráfico entendido como esta economía centrada en justamente en esto, en vehiculizarla para que llegue al usuario. ¿Y qué hizo? ¿Cuál es la decisión que tomó hoy el presidente de Estados Unidos al respecto? Claro, lo que pasó con el caso de la marihuana fue que se impusieron, como está acá legalmente en Argentina todavía, se imponen penas del Código Penal. La persona o va a la cárcel o puede tener algún tipo de consecuencia, porque aquí en Argentina casi no se va a la cárcel por tenencia de marihuana, aunque hay casos sin duda, pero las personas se le pintan los dedos, ¿no? Puede iniciarse un proceso que
le dificulte una vida normalizada, porque quiere sacar un certificado de buena conducta y no lo va a tener. Exacto. Ya va a tener algún tipo de antecedente, es decir, algo queda manchado en su historial. Lo mismo pasaba en los Estados Unidos. Entonces la persona no podía sacar un crédito, no podía acceder a la universidad, Mira. a veces no podía ni alquilar una casa, ¿sí? Porque Quedaba al margen de la sociedad. quedaba al margen de la sociedad, exactamente, ¿sí? Con una paradoja. La mitad de los Estados Unidos tiene legalizada la marihuana para consumo recreativo, que le llaman, o medicinal, y más estados para la medicinal. Entonces, por un lado, por los gobiernos locales está autorizada, pero el gobierno federal seguía con esa prescripción y teniéndola prohibida y castigado. Entonces lo que hizo fue indultar, pero no solamente eso, sino Indultó a todas aquellas personas consumidoras o portadoras, ¿cómo se les llama? que tenían tenencia Tenencia. de sustancias. Que Sí. habían sido castigados, le habían quitado su libertad por tenencia. quitado su Los libertad indultó todos. o teniendo este tipo de restricción. Sí, que en realidad, para la población de Estados Unidos y la cantidad de consumidores que hay, no son tantos, porque son 6.000. Pero ¿qué es lo que hizo? Bajó una línea también a los gobiernos locales, es decir, a los estados, para que hagan lo mismo. Y ahí hablamos de decenas de miles. Pero ¿qué hay detrás de esto? Hay como una... ¿Cuál es el mensaje? Hay como una aceptación de que la persecución penal del usuario de drogas no sirve. Y las consecuencias que trae, si bien puede hacer que ciertas personas vean más restringido el acceso a la droga, porque eso sí es cierto, ¿sí? Una cosa es que se venda de una manera como si fuese papas y frutilla, y otra cosa que haya que recurrir a la sustancia, en alguna medida pone como una valla, pero las consecuencias finales de esas vallas terminan siendo también negativas para la salud pública en general, ¿sí? Para el desarrollo de las personas. Y con esto yo no estoy diciendo que estas políticas se toman, que ya hay, acá hay una más cercana, de Uruguay mismo, ¿no? Uruguay, ¿no? tiene liberado el consumo, tengo entendido. Tiene liberada la tenencia de cierta cantidad de consumo y tiene legalidad también la comercialización, ¿sí? En muchos estados de los Estados Unidos pasa lo mismo, que están, como te diría, han avanzado más en esto, ¿no? O sea, la marihuana va hacia una... La van a legalizar tarde o temprano. Todo parece que tiende a eso. De hecho, también los caminas por las calles de diferentes ciudades, la misma ciudad de Córdoba, también ya hay comercios que venden todo para el cultivo y para aquel que está en la cultura canábica. Es como que ya se está aceptando mucho. Exactamente, sí, hay una aceptación. Hay una aceptación en Argentina con una contradicción muy grande, porque esa aceptación está, pero el Código Penal sigue siendo absolutamente restrictivo y sigue siendo un problema penal usuario de marihuana. Es como si nosotros penalizaríamos, que se le pintaran los dedos a la persona que abusa del alcohol, ¿no? Claro. O a lo que abusa de las grasas y tiene sobrepeso. Para poner un ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, entramos ahí en una contradicción. Cuando nosotros decimos que debemos ver el problema de las drogas como una cuestión de salud pública, nos estamos refiriendo a eso. Que su control en la población tiene que tener que ver más con la educación, tiene que ver más con la prevención, tiene que ver más con los sistemas de salud y de acceso, ¿sí? Entiendo que si se lo aborda como un problema de salud, es también ponerlo en un paradigma de la droga como una enfermedad. Exactamente, sí. Y no como una persona que está carente de moral, que es un mal tipo o que es un delincuente. Seguro. Porque si el código penaliza, lo que te está diciendo que sos un delincuente por consumir. Exactamente. Ponerlo de esa figura y llevarlo a un tema de salud. Sí, aquí me gusta hablar de que lo que hace la ley argentina es criminaliza, ¿no? Criminaliza. Lo convierte en un criminal. Al consumidor. Al que tiene en su bolsillo, Sí. Lo que sea de droga ilegal, ya está cometiendo un acto criminal y por lo tanto lo es. Cuando uno habla aquí, tendría que hablar que quizá la regulación a través de las penalizaciones, porque tampoco está bueno decir, bueno, liberemos todo esto, entonces vayamos a fumar en la plaza mientras están los chicos en la hamaca, al lado hay alguien drogándose. No estamos diciendo eso tampoco. Es decir, pero ahí hablamos de otro tipo de transgresión, ¿sí? Más parecido a cruzar un semáforo en rojo, con una penalidad de ese tipo, ¿sí? A aquella que tiene que ver con el delito del Código Penal, que es básicamente sancionado con la pérdida de la libertad. Claro, una cosa es sancionar el acto, otra cosa es sancionar a la persona.
y tildarla de delincuente. Sí. De hecho, que sobre eso es lo que continuamente estamos haciendo referencia, ¿no? Ver a la persona usuaria de drogas como alguien que tiene un problema de otro tipo. Así como lo vemos al fumador de tabaco, Exacto. como lo vemos a la persona que abusa del alcohol, no tiene estos otros estigmas tan fuertes que tiene la marihuana, la cocaína, ¿no? Y otro tipo de sustancias. Pero ese ha sido un poco el mensaje. Y yo creo que esta decisión del gobierno federal de los Estados Unidos va a impactar en la política pública latinoamericana tarde o temprano, ¿sí? Porque lamentablemente nosotros copiamos mucho aquello que pasa allá. Digo lamentablemente porque en realidad las medidas se deberían tomar en base a la evidencia que proponen que se ve en los propios países, ¿no? Sí, pero es un modelo. Estados Unidos, quiera o no, Seguro. Es un modelo para todos. Seguro que sí. Para todos los países. Entonces, sobre todo occidentales. Exactamente. Entonces, ¿por qué traigo esto? Un poco para que reflexionemos sobre esta necesidad de cambio en el estatus legal, o por lo menos ponerlo en discusión, y que es algo que hace 20 años a lo mejor era muy loco pensar que esto iba a suceder, ¿sí? Era muy extraño pensar que esto podía pasar, porque estaba muy instalada la idea de que hasta que aquel que opinaba de esto, de que hay que avanzar a una descriminalización del usuario de droga, bueno, algo tendrá que ver con el narcotráfico. O sea, se extendía hasta una sospecha sobre quienes pensábamos. Sí. Me imagino una reunión de fin de semana, la mesa de la familia y el joven opinando y el revuelo en la familia, el padre diciendo, este hijo está en el narcotráfico, simplemente por opinar. Sí. Y sobre esto quisiera terminar diciendo algo, Ale. Esto no quiere decir que la marihuana sea buena. Esto no quiere decir que la marihuana o no sea tan mala, ¿no? La marihuana es una sustancia a la cual hay que desaconsejar y hay que desalentar y hay que tratar de que la vida lúcida prime por encima de la vida bajo consumo. No suma a la vida, pero menos suma a la vida si aparte de la marihuana viene el Código Penal y la cárcel y otro tipo de restricciones. Totalmente. Esto que hiciste recién, que fue hablar de la marihuana, en los mismos términos, ¿hablarías del alcohol? También, el alcohol. No, por supuesto. ¿Es algo también para desalentar el consumo? ¿También se puede vivir sin beber alcohol? Se puede vivir sin beber alcohol y hay que desalentarlo, y existe también toda una serie de mitos hasta de que el alcohol es más saludable, etcétera, etcétera, y que han sido bastante descartados por la ciencia, te diría, ¿no? También es cierto que no todas las drogas son iguales. Hay drogas que tienen ya un manejo cultural distinto que otras. Y no todas, supongo, también las personalidades son iguales, ¿no? Puede haber alguien que tenga ante la comida un problema y otro no lo tiene. Ante cada tipo de consumo. Hay gente que es compulsiva a la compra misma cuando está en un shopping. También depende, me parece, eso no solo en el afuera, la sustancia, sino la personalidad y la relación que se genera. Es un buen punto Por ejemplo, en el tema de la marihuana, que es de lo que estamos hablando, se estima que el 10% de los usuarios de marihuana generan dependencia de marihuana. El 10%. Epidemiológicamente es un número enorme. Es como si yo te diría, mira, esa calle si la cruzás, de 10 que la cruzan, a uno la atropella un auto, así que cruzalo tranquilo porque no estás en los 9, si no, como sea. Es alto, ¿no es cierto? Es el 10%, porque nadie puede saber si está ahí o no. Entonces, eso significa que tiene un potencial de adicción importante, pero más que eso es los daños que genera a nivel del aprendizaje, de la motivación, que te mantiene medio dormido en tu experiencia vital. Por eso digo, no suma, ¿no? Entonces, con este tema que traemos no estamos hablando de que la marihuana es buena, pero sí estamos hablando que las políticas represivas, prohibicionistas, persecutorias, por una amplia razón, una serie de razones que no podemos ahora desarrollar aquí, han demostrado también que los efectos que causan en una sociedad, el mercado negro que generan, es enorme. La violencia vinculada a ese mercado negro, la corrupción vinculada a ese mercado negro, la economía vinculada a ese, es enorme, es dañina a la sociedad y no suma, ¿no? Y yo creo que detrás de esto también está este tipo de decisión. Qué fantástica estas charlas, realmente me parecen fascinantes. Y si estás atento a esta charla y por ahí decís, che, siento que tengo problemas con alguna sustancia o conoces a alguien, bueno, este es el momento de prestar atención. Juan Carlos Massilla es un especialista en adicciones, un terapeuta, especialista en el tema, y lo podés buscar en Instagram como Juan en Línea. Así es, como Juan en Línea. Como Juan en Línea.
Bien. Gracias, Juan querido. Gracias a vos y nos estamos viendo la próxima semana. Próxima semana, ¿eh? Venimos con el cierre en un ratito, chicos. Ya venimos.